poder estar aquí en esta casa para compartir la palabra del Señor. Estoy bien contento de acompañarles en este tiempo de celebración. Ayer fue un tiempo especial donde pudimos orar por las familias y sé que Dios habló al corazón de muchos y confío y creo que Dios seguirá hablando hoy. Sé que Dios seguirá haciéndolo porque su palabra es viva y es eficaz. Y cuando entra para tocar el cuerpo, el alma, el espíritu y entra para transformarnos para siempre. Así que abre tu corazón y escucha aquello que Dios quiere hablarte a través de su palabra, que también es pan de vida para saciar el hambre del alma, para saciar el hambre del corazón. Ayer pues agradecí al Señor por haber sido invitado a esta celebración. Qué bueno poder celebrar la fidelidad de Dios en esta casa. Cada vez que una iglesia cumple aniversario hay que celebrar la fidelidad del Señor, porque nada avanza en el reino si Él no lo respalda. Si esto ha avanzado 8 años es porque el respaldo del cielo ha estado con esta casa. Y cada vez que Él respalda esta casa, te está respaldando a ti, te está mostrando amor a ti. Así que gloria a Dios por eso y gracias, pastores, por la invitación. Oremos al Señor para entrar al mensaje, así que te invito a cerrar tus ojos y oremos a Dios. Padre, yo te doy gracias, tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú eres nuestro muro, nuestra muralla protectora. Tú eres el muro de fuego que nos rodea, el muro de fuego que rodea a nuestra familia, Señor. Gracias porque has colocado tu mano poderosa en nuestras vidas. Gracias por habernos tocado con tu perfecto amor. Gracias, Padre, por habernos levantado de las caídas. Gracias por haber sanado nuestras heridas. Gracias por habernos guiado cuando nos sentíamos perdidos. Gracias por haber roto cadenas y yugos de maldad que nos ataban. Gracias por haber sido la luz que destruyó a las tinieblas. Gracias por habernos levantado en los días difíciles, en los días de debilidad. Te adoramos y te exaltamos a ti, Señor. Hoy presento mi alabanza delante de ti. Hoy te adoro a través de mi servicio. Hoy estoy una vez más dispuesto a servir al reino, a servir a tu obra y a servir a mis hermanos. Me dispongo a ser guiado por ti. Que todo lo que pase le dé gloria al Rey de los Reyes y al Señor de los Señores. Que todo ojo, Señor, que todo corazón adore al nombre de Cristo. Que todo lo que haga sea para alabanza y exaltación del reino de los cielos. Espíritu Santo, me dejo llevar por tu río, me dejo llevar por tus aguas. Guíame, Espíritu Santo, permíteme ver lo que tú ves, sentir lo que tú sientes. Pasa ese fuego, ese carbón por mis labios, que de mí no salga lo emocional, que salga la revelación de la Escritura, la revelación de las cosas de arriba, la revelación de lo alto, Dios. Yo oro para que en medio de la enseñanza las señales del reino se manifiesten. Personas enfermas se sanen. Personas oprimidas sean libres. Personas con fortalezas mentales, la mente les cambie para siempre, Dios. Oro para que el poder del evangelio se desate en este día. Padre, atamos lo que no es tuyo. Padre, destronamos lo que no es tuyo. Y oramos para que tropas angelicales rodeen este lugar, rodeen las casas de mis hermanos, rodeen mi casa y mi familia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te adoramos, Padre, y para ti siempre toda la gloria y la honra. En Cristo Jesús, amén y amén. Aplauda fuerte a Jesús. Gloria a Dios. El título de la enseñanza de esta mañana es Luz en medio de las tinieblas. Luz en medio de las tinieblas. Y les voy a definir lo que significa la palabra luz. Les voy a leer 2 significados. El primero, forma de energía que hace visibles las cosas. Es decir, donde hay luz, hay visibilidad. Si no hay luz, no hay visión.
Tiene que haber luz para poder ver. ¿Por qué yo puedo verte el rostro? Porque la luz me permite observarte. Porque la luz me permite verte. Y aquí el Espíritu Santo me hablaba y me decía, donde mi luz resplandece, yo empiezo a colocar mi visión. Yo empiezo a mostrar lo que no veías. Yo empiezo a revelarte lo que tú no sabías. Así que eso es lo que dice el Señor a través de esta definición. Pero hay una segunda definición de la palabra luz. Claridad que irradia un cuerpo en combustión. Es decir, algo tiene que arder para que haya luz. Si no hay algo que arda, si no hay una fuente de poder y energía, no hay luz. La electricidad está causando luz. Tiene que haber una fuente de poder. Dios es la fuente de poder de nuestra vida. Cuando tú te conectas a Dios, te transformas en la luz de este mundo. ¿Alguien dice amén a eso? Es decir, si estoy desconectado de la fuente de poder, yo no voy a poder brillar en medio de la oscuridad. Incluso, te lo voy a decir más puntual, estar desconectado de Dios es hacerle la segunda a las tinieblas. Porque no hay nada que contrarreste el poder de las tinieblas si no estamos conectados con Dios. Ahora les voy a leer algunos textos que evidencian y que muestran la evidencia de que el Señor es luz para nuestra vida. El primero en Isaías 61. Dice, levántate y resplandece, tu luz ha llegado, ya la gloria del Señor brilla sobre ti. Dice, levántate y resplandece, tu luz ha llegado. Escuche esto, no hay nadie que se pueda levantar sin que la luz de Cristo lo levante. Tú te puedes levantar de cualquier situación si Jesucristo brilla con su luz sobre tu vida. Dice, tu luz ha llegado, la luz ha llegado a tus hijos, la luz ha llegado a tu familia. Yo amo esta palabra porque si mi casa está llena de luz, las tinieblas no pueden operar en ella. Yo necesito la luz de Jesús. Yo necesito la luz de Cristo. Yo necesito que Él ilumine en cada área de mi vida. La gloria del Señor brilla sobre ti. Lucas 11:33 dice así: nadie esconde la luz que se enciende, ni la pone debajo de un cajón, sino en el candelero para que los que entran vean la luz. Nadie esconde la luz. Y ahí el Señor hablaba a mi corazón y me decía, no escondas mis cosas. Sí, porque hay personas que a veces esconden a Dios y no muestran a Dios. Yo no quiero esconder a Dios, yo quiero mostrar a Dios. No solo con palabras, sino con hechos. No solo con palabras, sino con testimonio. Dios no puede ser ocultado. Dios tiene que ser mostrado. Y donde quiera que vayas, refleja a Dios para que todo aquel que no le conozca pueda ver su luz. No escondas a Dios. Nunca te avergüences del Señor. Dice, nadie esconde la luz que se enciende, ni la pone debajo de un cajón. Eso me llama la atención. Nadie esconde la luz que se enciende. Repite conmigo, Dios me va a encender. Porque cuando Él enciende la luz, no se puede colocar debajo de una mesa. En pocas palabras, el cristiano que dice, no, yo quiero pasar desapercibido, yo todo lo que hago, lo hago en el secreto para que nadie me vea, pues ¿sabes qué te está diciendo la palabra? No te voy a dejar estar debajo de la mesa. En algún momento tus buenas obras serán colocadas en lo alto para que todo el mundo vea lo que Dios está haciendo contigo. La luz no se esconde, la luz hay que mostrarla. Juan 1:5. Juan 1:5. Dice, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En medio de este texto yo veo algo. Aquí no dice, y la luz destruyó a las tinieblas.
aquí lo que dice es que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Escucha esto, Dios no tiene que muchas veces desplazar las tinieblas para el brillar. Aunque haya tinieblas, Él brilla. Aunque haya tinieblas, Él sigue siendo Dios. Aunque haya tinieblas, Él sigue siendo Rey Todopoderoso. Y tú a veces esperas, y yo a veces espero, que algunas situaciones se arreglen para que Dios se glorifique. No, Dios se va a glorificar aunque hayan cosas imperfectas. Dios se va a glorificar aunque hayan problemas. Dios se va a glorificar aunque haya angustia, aunque haya dolor, Dios se va a manifestar. Amén. Entonces dice, las tinieblas no prevalecieron contra ella, porque ningún plan de las tinieblas prevalecerá en tu contra. ¿Alguien puede decir amén a eso? Oh, no hay nada que estén tramando las tinieblas que vaya a prosperar. Lo único que va a prosperar en tu vida serán los planes del Señor. Juan 8:12. Juan 8:12 dice, en otra ocasión Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue. Jesús es la luz que tú y yo tenemos que seguir. No somos llamados a seguir otra cosa, sino a seguir a Cristo. ¿Cuántos quieren seguir a Cristo? Porque Él es la luz. Si yo no sigo a Cristo, estaré carente de luz. Y lo que no tiene luz termina perdiéndose. Yo no quiero perderme. No quiero que mi casa se pierda. No quiero que mis hermanos se pierdan. No quiero que la iglesia se pierda. Todo el mundo debe mirar a Jesús porque Él es la luz del mundo. El único que puede iluminar en medio de esta era es el Señor. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora les voy a contar una historia donde el Señor fue luz. Y donde Él, por ser luz, hizo cosas impresionantes en medio de esta historia. Les voy a leer Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 5. Dios me habló esta palabra esta mañana para esta iglesia. Marcos 2, del 1 al 5. Se la voy a fraccionar en 3 partes. Esta es la primera parte de la historia. Unos días después, Jesús regresó a Capernaum. Se escuchó el rumor de que Él estaba en casa. Se reunió tanta gente que no quedaba espacio ni en la puerta. Cuando Jesús les estaba enseñando, vinieron y le trajeron a un paralítico, cargado por 4 hombres. Pero como había tanta gente, no podían acercarlo a Jesús. Así que quitaron parte del techo e hicieron un hueco por donde bajaron la camilla con el enfermo. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. El Señor amaba Capernaum. Dicen que era la ciudad del Salvador. Hizo muchas cosas en Capernaum. Llamó a Mateo al apostolado. Levantó al siervo del centurión. Capernaum era un lugar donde Él siempre llegaba. Siempre estaba allí. Era una ciudad costera y el Señor amaba estar en ese lugar. La historia dice que Él llegó a una casa y empieza a enseñar. Y la casa se empieza a llenar de una multitud tremenda. Tanto que la puerta, la gente está apretada. Imagínense, es Dios mismo hablando en la tierra. Dios mismo entrando en una humilde casa, glorificándose y manifestándose. Y cuando entra a la casa, las multitudes llegan. Pero hay 4 hombres que hacen algo que llama la atención. 4 hombres llegan con un paralítico, lo encaraman en el techo, rompen el techo y lo colocan al frente del Señor. Y el Señor lo levanta de su parálisis de una manera milagrosa. La historia comienza diciendo que Jesús regresó a Capernaum. Eso me llama la atención. Esa palabra regresó tiene algo profético. Él había ido a Capernaum, pero regresó a Capernaum. Y el Espíritu Santo me hablaba y me decía, ¿sabes por qué regresó? Porque no había terminado lo que había comenzado.
Profetiza y diles que yo siempre termino lo que comienzo. Dios comenzó a hacer algo con tu matrimonio y Él lo va a terminar. Dios comenzó a tocar el corazón de tus hijos y tus hijos terminarán sirviéndole a Él. Dios comenzó a hacer algo en tus finanzas y tus finanzas no quedarán iguales a como tú las ves hoy. Él comenzó a hacer algo en tu corazón. Te empezó a enseñar a cómo romper la depresión, a cómo romper la tristeza. El Señor empezó a hacer algo contigo y no quedará a medias. Él regresó a Capernaum. Hay un paralítico que levantar. Hay una casa que avivar. Hay milagros que hacer. Hay cosas que Él no ha hecho que va a empezar a hacer en tu vida. Hay cosas que Él no ha hecho en tu casa que Dios va a empezar a hacer en tu casa. Dios no ha terminado contigo. No te pongas triste. Aún hay milagros por ver. Aún hay mensajes que escuchar. Aún hay poder de Dios que ver en esta tierra. Dios termina lo que comienza. Regresó a Capernaum. Hay algo que terminar. Hay algo que hacer. No, mi obra no ha terminado. Hay un paralítico que levantar. Jesús siempre, cuando llegó a Capernaum, entró a la casa. Y eso llamó mi atención. ¿Cuántos saben que Jesús hace milagros en las calles? Bartimeo, ¿dónde fue el milagro? En la calle. ¿Dónde fue el milagro de las redes con los peces? En la calle. Pero esta vez está haciendo milagros dentro de una casa. Y el Espíritu de Dios me hablaba y me decía, diles que yo voy a hacer milagros en sus casas. Hay gente que yo le aconsejo que diga amén a eso. Porque tu casa y mi casa necesitan milagros. Porque tu casa y mi casa necesitan la invasión de Dios. Yo quiero que Dios invada mi casa. Invada los cuartos de mis hijos cuando duermen. Invada los corazones de ellos en el colegio. Invada todo lo que sea en el ministerio. Yo no quiero hacer nada si Él no está. Yo no quiero hacer nada si su presencia no me acompaña. Yo necesito que Él entre a la casa. Hay cosas, y esta palabra es para alguien, no puedes dejar a Dios afuera. Tienes que dejarlo entrar a la casa. No lo puedes dejar afuera de los negocios, aunque tú tengas mucha experiencia en los negocios. No puedes dejar a Dios fuera del noviazgo, porque el noviazgo se te va a enredar. No puedes dejar a Dios fuera del matrimonio porque se te enreda el matrimonio. Tienes que dejarlo entrar a la casa. Tienes que dejarlo entrar a cada área de tu vida. ¿Alguien dice amén? Hay que dejarlo entrar en la carrera, dejarlo entrar en los estudios. Hay que dejarlo entrar en la sexualidad. Hay que dejarlo entrar en los sueños. Hay que dejarlo entrar. No lo puedes dejar afuera. Él quiere entrar a las casas. Ahora, mire esto. Jesús era testimonio en las calles. Hacía milagros en las calles. Incluso acaba de hacer un milagro antes de llegar ahí. Sanó a un leproso que le dijo, Señor, si quieres puedes tocarme. Y él dijo, pues yo quiero tocarte y te toco. Voy a romper lo que la ley prohíbe. La ley prohíbe que yo toque a un leproso, ahora yo te toco, porque yo soy Dios. Yo quiero tocar lo enfermo, porque cuando toco lo enfermo se sana. Él acaba de sanar a un leproso y ahora se metió en la casa. Y Dios hablaba a mi corazón y me decía, Jesús no solo era luz en la calle, Jesús era luz en la casa. A mí eso me desafió. Me dijo, yo no quiero que tú seas luz solo en las iglesias a donde vas a predicar. Yo no quiero que seas luz solo en las consejerías que tienes que atender. Yo no quiero que seas luz solamente afuera. Yo quiero que tú ardas con fuego y emitas luz en el comedor de tu casa con tus hijos. Sí, mis amigos, ¿sabe por qué? Porque hay gente brillando afuera, pero no están brillando adentro. Comunidad de Fe
Brillemos en Turbaco, pero también brillemos en nuestros cuartos, los hombres que están casados con nuestras esposas, que brillen las esposas delante de sus esposos, que brillen los hijos delante de sus padres. Necesitamos casas que adentro tengan luz, que adentro brillen. Ahí Jesús me está retando. Jesús me está retando, me está desafiando. Él no solo brilla afuera, no solo hace cosas afuera, también hace cosas adentro. Pero también Dios me mostraba algo para ti y para mí. Hay personas que dicen, ay, pero Jesús hace milagros en todo el mundo. Sana al leproso, levanta al paralítico, pero parece que en mi casa no está haciendo nada. ¿Alguien ha dicho eso? No te voy a decir que levantes la mano para no tirarte al agua, pero muchas veces hemos pensado eso. Parece que Dios está fajado afuera, haciendo de todo afuera, pero en mi casa, cuando llega el turno. Pues en esta historia, ahorita no ha llegado aún ahí, pero verás que en esta casa se hizo un milagro. A esta casa le llegó el turno. A tu casa le va a llegar el turno de hacer algo sobrenatural y poderoso hecho por la mano del Señor. ¿Alguien dice amén? Jesús no era luz por el título. Él estaba enseñando y las obras revelan lo que somos. Él es luz y llegó a la casa a enseñar. Y mire eso qué curioso. El Señor comenzó con una enseñanza. Por eso todavía no ha levantado un paralítico. Él solo está enseñando. Nunca desprecies una enseñanza. Porque la enseñanza siempre es el preámbulo de un milagro. Porque tenemos que ser una iglesia que crezca en equilibrio. Yo amo los milagros y amo lo sobrenatural. Pero siempre la palabra tiene que tener una relevancia. Siempre la palabra tiene que tener un protagonismo. Siempre la palabra tiene que ser honrada en todas las cosas. Había mucha gente dentro de la casa y aún afuera. Había gente adentro y había gente afuera. Y Dios me hablaba y me decía, había hambre por mi presencia. Había desesperación por escucharme. Había desesperación por verme. Y yo quiero decirte hoy, ¿cómo está tu hambre por Dios? ¿Cómo está tu deseo por Dios? Las casas judías eran bien pequeñas. No es que eran unas mansiones, eran casas pequeñas. Imagínate todo el mundo apretujado. Vamos a aterrizar la historia. Imagínate al que no olía bien al lado del otro. Imagínate al que no se sabe quedar quieto al lado del que está quieto. Imagínate el dueño de la casa, los adornos de la casa. Imagínate la gente colocando las manos en las paredes. Imagínate todo el mundo respirando al mismo tiempo. No eran casas con aire central, no eran casas con ventilaciones perfectas. No era cómodo buscar a Dios. Pero ellos, ¿sabes qué están diciendo? No me importa la incomodidad, yo quiero a Jesús. Están quebrando las cosas. Dios se les volvió prioridad. Dios se les volvió lo primero. Dios se les volvió lo más importante. No importa la incomodidad que estaban pasando. Dios estaba causando atracción. Porque la luz es atrayente. Porque Dios me hablaba y me decía, ¿sabes por qué en esa casa llegaron muchos? Porque en esa casa estaba Jesús. Y Dios me hablaba para esta casa y me decía, voy a traer a muchos porque mi presencia está aquí. Vienen muchos corazones de Turbaco a este lugar porque la presencia del Todopoderoso reposa en esta casa. Ellos no llegaron a ver el modelo de la casa. Ellos no llegaron a ver cómo era la casa. Ellos llegaron a ver quién estaba en la casa. Y es Jesús. Las personas, escuche esto, siempre perseguirán la presencia de Dios. Donde esté la presencia de Dios, las personas siempre llegarán allí. Cuidemos la presencia de Dios como si fuera lo más delicado de este mundo. Cuidemos al Espíritu Santo. No porque lo cuidemos a Él como persona, porque Él es el que me cuida a mí.
Me refiero a que cuidemos lo santo, la presencia. No permitamos que se nos vaya Dios. No permitamos que Dios se vaya. Porque si Dios se va, se nos vuelve esto una religión. Necesitamos la presencia. Necesitamos que el corazón de nosotros arda en fuego por Jesús. Necesitamos pasión por Dios. Ahora, hay personas que les atraen las tinieblas, pero a ellos les atrae la luz. Yo te quiero decir algo de parte de Dios. No permitas que lo que le atrae a otros te atraiga a ti. Porque no todo el mundo le atrae la luz que a ti te atrae. Hay personas que no estaban en esta casa porque les atrae otra cosa, porque están distraídas con otra cosa. Pero los que estaban allí están transformando a Jesús en su prioridad. No permitas que las atracciones de este mundo te cautiven de tal manera que te saquen de donde Dios te quiere. Que te saquen de la voluntad y del propósito del Señor. Hay personas que le atraen las tinieblas, pero a ti y a mí nos atrae la luz. ¿Alguien dice amén allí? Le trajeron un paralítico cargado por 4 hombres. Esto se va a poner bueno. Le trajeron un paralítico cargado por 4 hombres. Y Dios hablaba a mi corazón y me decía, hay personas que necesitan ser ayudadas para traerlas a Jesús. Tú y yo un día fuimos paralíticos que alguien nos trajo a la presencia. Pastor, ¿y cómo fue? Cuando intercedían por nosotros, cuando oraban por nosotros, cuando imponían las manos por nosotros, cuando clamaban por nuestras almas, cuando estábamos perdidos en delitos y pecados. Alguien clamó para que la parálisis se fuera de mi vida. Siempre hay alguien que necesita ser ayudado. Si tú tienes la oportunidad de ayudar a alguien y traerlo hacia Cristo, tráelo, porque hay personas buenas para llevar a otros a las tinieblas. Nosotros somos buenos para traerlos a la luz. Somos buenos para traerlos a la luz. En esa casa no estaba operando las tinieblas. ¿Sabes por qué la gente llegó? Porque estaba la luz, porque Dios es la luz. Y Dios me decía, hijo, hay personas cansadas de las tinieblas y están buscando mi luz y mi salvación. Yo sé que hay cosas que a veces te cansan, pero cuando te sientas cansado, ve a buscar la luz, ve a buscar a Cristo, que Él tiene el milagro en su mano para ti. Hay personas que necesitan ser ayudadas para llegar a la luz. Por la cantidad de personas, el paralítico pudo haber pensado que no había lugar para él. Pero la luz es para todos. Él pudo haber dicho, le pudo haber dicho a los 4, hey, ven acá, me trajeron tarde, llegué tarde, llegué a la hora que no tenía que llegar. Y pudo haber pensado así, no hay lugar para mí, no hay espacio para mí. Y hoy el Señor le dice a alguien, en mi reino hay espacio para ti. En mi mesa hay silla reservada para ti. La luz es para todos. El Señor nos ilumina a todos. Todos podemos venir a Jesús. Él seguro pensó que había llegado tarde, pero para Dios nunca es tarde para hacer algo con nosotros. Nunca es tarde para Dios para levantarnos. Nunca es tarde para Dios transformarnos. Nunca es tarde para que Dios nos transforme, para que Dios nos cambie. Dios sabe por qué camino te está metiendo. Jóvenes, déjense guiar. Hombres que me están escuchando, dejémonos guiar. Mujeres, déjense guiar. Líderes de la casa, dejémonos guiar. Porque dejarme guiar va a romper mi parálisis. Dejarme guiar va a quebrar mi parálisis. Este hombre ni siquiera habla en la historia. Ni siquiera habla. Él dice, me quieren poner en un techo, hagan conmigo lo que les dé la gana, yo lo que quiero es caminar.
Y así, y eso se llama disposición. No voy a hablar, me dejo guiar para poder caminar. Pero ¿qué queremos nosotros? Que el milagro pase a nuestro formato y a nuestra manera. Y muchas veces el milagro, no, a veces Dios va a decir tal cual como me lo pides, que así sea hecho. A veces Dios responde así. Pero habrán días donde Dios diga, ¿sabes qué? Muy linda tu oración, pero lo voy a hacer diferente. Lindo tu oración, tu clamor, lo estoy escuchando, lo tomo en cuenta, pero en mi voluntad yo voy a hacer algo diferente. Algo que es mejor que lo que tú me estás pidiendo. Algo donde yo me voy a llevar más gloria. Algo que va a impresionar más a los demás. Algo que te va a hacer reír más. Algo que va a sobrepasar lo que tú me estás pidiendo. Así que viene el paralítico, se deja guiar, porque cuando me dejo guiar, el milagro toca mi vida. Aquel que tiene la luz dentro de sí busca iluminar a otros. Jesús fue luz delante del paralítico. Quitaron parte del techo, esta parte es, quitaron parte del techo de la casa y bajaron al paralítico por allí. Cuando la luz de Jesús está en la casa, genera que la casa sea cambiada. Ahora imagínate el dueño de la casa. Métete ahí en el corazón del dueño de la casa. Oye, ven acá. Jesús solo me trae problemas. Oye, el sofá que compré la semana pasada me lo están dañando este poco de gente en mi casa. Oye, y de ñapa me rompen el techo. Ey, no barro. Ya está pasado. No, Jesús, vete mejor a la plaza y predica en la plaza. O predica en el templo. Me están reventando el techo. La casa está hacinada. Nadie se puede mover. Esto es un problema. A veces sentirás que Dios te mete en problemas, pero son problemas que te van a llevar a milagros. Qué lindo que mi casa sea usada para que un hombre camine. Qué lindo ser instrumento de Dios. ¿Te quieres dejar usar por Dios? Yo quiero orar hoy por eso, para que no solo se levanten personas que reciban algo bien lindo de Dios, sino que se dejen usar. Porque Dios te puede utilizar en esa empresa en donde estás. Porque Dios te puede utilizar delante de esos corazones duros que te rodean. Dios puede utilizarte. Dios puede usarte para que muchos vengan a sus pies. El hombre viene, el techo se empieza a romper. El paralítico, escuche esto, la dinámica. El paralítico está abajo, pero el paralítico sube. Lo suben al techo. Ahora, ¿quién está en un mayor nivel? ¿El paralítico o Jesús? No, el paralítico. Porque el paralítico está arriba y Jesús está abajo. Estoy hablando literalmente en la historia. Está arriba, Jesús está abajo. Ahora, ¿el milagro pasó cuando Él estuvo arriba? No. ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo? Porque nunca los milagros pasan cuando nosotros nos creemos más que Dios. Cuando tomamos posiciones que solo Dios tiene. Yo no puedo estar arriba. El que está arriba es el Señor. El que está arriba es Dios. Jesús no lo sanó arriba. Jesús lo sanó cuando bajó. Porque el milagro no solo comienza cuando me dejo guiar. El milagro comienza cuando soy humilde. Cuando soy humilde delante de Dios. Cuando me humillo delante de Dios. Cuando estoy allí delante del Señor. Ahora, yo quiero que tú te empelicules conmigo y tú empieces a pensar en la historia. ¿Habrá sido fácil encaramar a un hombre, pongámosle un peso promedio de 80, 90 kilos, en un techo y paralítico? Óyeme, porque si de pronto, claro, el peso, tú a veces sentirás que hay personas que son carga para ti. Y que tú dices, mi hijo, me carga mi hijo, me carga mi hermano, me carga mi esposo, me carga mi esposa. Pero ¿sabes qué? Los que hoy son carga, mañana serán tu descanso. Porque el que un día fue carga para ellos, ahora lo van a ver caminar. Lo van a ver vuelto un milagro del cielo.
El paralítico subió, pero tuvo que bajar para ver el milagro. Hay diseños que Dios cambia. Ahora escuche esto. Si la casa no permite que se rompa el techo, el paralítico nunca camina. Ahora, cuando él llega y encuentra la puerta principal llena de gente, él no puede entrar. Pero la persona de fe siempre ve una salida que otros no ven. Los cinco, porque él se dejó guiar, los cinco dijeron, el milagro no es por la puerta, es por el techo. Y hay milagros que tú has estado llorando por la puerta y hoy Dios te está diciendo, no es por la puerta, es por el techo. Te voy a enseñar por dónde es que va a iniciar el milagro en tu casa. Lo voy a hacer diferente. Yo siempre he escuchado, incluso hasta yo en algún momento le he dicho palabras así a alguien. Siempre nos dice el año de las puertas abiertas. ¿Y qué tal si decimos el año de los techos rotos? El año de los techos rotos, el tiempo de romper techos. Ahora, cuando rompes el techo de la casa, te metes con el diseño de la casa, porque ese no es el techo original. Se tuvo que romper el techo, tuvieron que reformar el diseño de la casa para que el paralítico cambiara. ¿Y sabes qué me decía el Señor? Déjate cambiar por mí. Deja que yo quiebre lo que tengo que quebrar, que yo rompa lo que tengo que romper, para que entonces el paralítico pueda caminar. Tú tienes que dejar que Dios haga contigo lo que Él quiera. Y Dios en ese momento, cuando estaba leyendo la historia, me dijo una cosa que yo tuve que, Señor, ven acá, esto sí, mastícamelo más, porque me decía, hay milagros que comienzan cuando se dañan cosas. Decía, Señor, y me empezaba a mostrar Dios cosas en mi vida. Te voy a contar algunas cosas que se me dañaron, que sirvieron para ver milagros. Yo tenía una novia, antes de entregarme al Señor, yo tenía una novia. Y esta novia con la que yo estaba, yo comencé una relación chévere con ella, pero apenas le empecé a colocar sexo al noviazgo, la embarré. Porque el pecado, todo lo que toca, la embarra. El pecado, todo lo que toca, lo daña. Nadie puede decir que el pecado produce algo bueno, porque ni siquiera es bíblico. Todo lo que el pecado produce no es bueno. No causa, de pronto causa risas hoy, pero lágrimas mañana. Y yo tenía este noviazgo y la embarré. Permití que el pecado entrara, yo no estaba muy metido, ya iba a la iglesia, pero yo vivía como una doble moral. Yo tenía una doble vida. Yo iba a la iglesia, pero no estaba totalmente entregado al Señor. Incluso si algún corazón que está aquí se siente así, yo te animo a que des un paso de consagración total. Lo des total, el todo por Dios. Dios dio el todo por ti, porque consideró que tú valías la pena y dejó que lo mataran y resucitó por ti. Vale la pena que tú te entregues del todo al Señor. Cierro el paréntesis, que solo Dios sabe por qué lo dije. Cierro el paréntesis ahí. Yo tenía el noviazgo, entonces yo tenía una lucha. Yo tenía una lucha porque para mí era difícil. Yo me echaba la rumbeada el sábado y el domingo iba a la iglesia a escuchar al pastor predicar de todos los pecados que había cometido ayer, el día anterior. Era complicado. Los domingos eran días de confrontación para mí. Pero un día Dios responde la oración de mi mamá. Mi mamá es la primera que se entrega al Señor. Y Dios responde la oración de mi mamá clamando por el alma de su hijo. Creo que los padres debemos clamar por las almas de nuestros hijos siempre. Gracias, mi hermano. Y ella pues clamó. Y un día Dios le respondió. Yo estaba en los Estados Unidos visitando a mi hermano menor. Y el Señor viene en medio de una noche de adoración en una iglesia. Ya mi hermano se había entregado al Señor. En medio de una noche de adoración, el Señor me toca de una manera especial. Un hombre de Dios viene y me da una palabra profética. Cuando Él me da esta palabra, yo caigo al suelo. Yo me caigo arrodillado, totalmente rendido ante una presencia que yo no podía soportar. Era algo que me ganaba. Era algo que yo no podía contrarrestar. Era algo que no podía manipular. Era la presencia pura de Dios ministrando mi vida.
y caigo llorando. Y cuando caigo llorando y estoy quebrantado delante de la presencia del Señor, no me pregunten cómo, solo les cuento lo que me pasó. No me pregunten por qué pasó así, solo pasó. Llego a la casa donde estoy bajado y se activa la voz de Dios aquí adentro de mi corazón. Y empieza Dios a hablarme aquí al corazón y me dice, debes terminar el noviazgo. Era una novia que había durado 4 años con ella, incluso había durado 2 con ella. Había terminado 1 año con ella y regresé después del año. O sea, era de esos amores como tormentosos. Que todo el mundo, bueno, todo el mundo no, pero muchos tienen historias así de amores tormentosos. No, bueno, ese era mi amor tormentoso. Y cuando yo llego a Barranquilla, yo estoy tan tocado por Dios, y no fue un toque emocional. Te voy a explicar por qué no fue emocional. Porque cuando yo llego a Barranquilla, yo hago lo que Dios me pide. Y yo llego donde ella y le digo, ya no podemos seguir más, porque Dios me habló. Dios me dijo que iba a hacer algo grande contigo, iba a hacer algo grande conmigo, pero que no podíamos seguir juntos. Y cuando yo le digo así, ella no me cree, ella me ofende, pues por supuesto causa un dolor, una ruptura, un dolor. Yo no me siento bien con ese dolor, pero hay algo en mi corazón que me dice, aunque hoy hayan lágrimas y aunque no sepa lo que está pasando, estás obedeciendo. Por eso sé que no fue emocional, porque si hubiese sido emocional, yo pasé un tiempo llorando sabroso, pero llego a seguir con el noviazgo que Dios me dijo que ya no siguiera con él. La diferencia entre lo emocional y el toque verdadero son tus decisiones después de la experiencia. Lo que tú decides después de allí. Entonces, cuando se rompe el noviazgo, se daña el noviazgo, se rompe, se daña el techo. Pero 4 o 5 años después, yo conozco hoy a la que es mi esposa, con la que tengo 2 hijos y con la que tengo 15 años de matrimonio. Entonces Dios me dijo, si no se dañaba ese noviazgo, si no se rompía ese techo, no hubieses conocido a la que hoy es tu esposa, con la que tenía un propósito contigo y con estos niños. Y yo no estoy llamando aquí ahora que tú digas, no, voy a dañar mi matrimonio. No, ven acá. No cojas la palabra por otra comba, que eso no es lo que yo estoy diciendo. Si estás casado, permanece ahí, que eso ahí hay bendición. Y si tienes un noviazgo por ahí, tampoco te estoy mandando a que le des tijera. Pero eso fue lo que me pasó a mí. Cuando se dañó mi relación con mis amigos con los que rumbeaba, comenzó mi dependencia de Dios. No tengo amigos, Señor, solo te tengo a ti. Y en las noches en mi cuarto empecé a conocer a Jesús. Cuando se dañó mi imagen en la universidad por ser cristiano, comenzó Dios a levantarme en el servicio hacia Él. Les tengo otro techo que se me dañó y comenzó un milagro con él. En el 2009 me despidieron de un trabajo y tenía 2 años de matrimonio y una hipoteca con un banco. Y cuando yo vi que me despidieron, yo dije una oración que seguramente ustedes no han dicho nunca. ¿Por qué a mí si yo soy cristiano? ¿Por qué a mí si yo sigo a Dios? Eso solo lo he orado yo. ¿Por qué esto me pasa a mí? Pero escucha esto, el mismo año donde a mí me despiden del trabajo, ya yo estaba metido con Dios y le servía. Y tenía células en casa, estaba metido con el Señor, ya yo la tenía clara ya. Ese mismo año, Dios me abre la primera puerta internacional para predicar. Me voy 60 días a los Estados Unidos a hacer giras predicando la palabra de Dios. Para que a través de ese servicio a Dios, yo pudiese bendecir a mi esposa y a mi hijo Juan, que estaba recién nacido, tenía unos meses. ¿Se da cuenta? Hay cosas en tu vida que se dañaron, pero se dañaron para que hoy pudieses ver un milagro de Dios. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué vinimos todos aquí a los pies del Señor? Porque se nos dañaron los techos. Por eso todos estamos aquí, porque se nos quebraron los techos. Nos dañaron los techos. Pero gloria a Dios, porque eso ha causado que el paralítico camine.
Gloria a Dios, porque ha causado que el paralítico camine. Entonces, este hombre ha dejado que se haga con su casa lo que quiera. ¿Sabía usted que no todo el mundo es así? Yo tenía una célula que el pelado era llave, era bien, pero la mamá era un personaje. Entonces, cada vez que llegábamos a la célula, yo me encontraba al pelado trapeando, porque venían sus amigos. Su pasión era que sus amigos conocieran a Jesús. Ese pelado tenía eso metido en la cabeza. Mis amigos de mi cuadra, yo quiero que conozcan a Dios. Y ese pelado trapeaba y movía la sala y salía y correteaba a los amigos. Y tenía esa pasión. Pero un día la mamá le dijo, en mi casa no hay más grupo. Porque cada vez que llegan estos pelados se sientan en mi sofá y yo no quiero que el sofá se me arrugue. Y cuando la mamá dice así, yo digo, wow, ella, y de pronto va a sonar un poco fuerte esto, pero es como si ella estuviera diciendo, Jesús, sal. Es más importante mi sofá que las almas que están perdiéndose sin ti. Eso me compra. Esa experiencia no la olvido. Porque es como si Dios me estuviera diciendo, y Jesús me lo recuerda mucho, el que pierda la vida por causa mía la hallará, la encontrará. Todo lo que tú pases por causa de Cristo, sea bueno y a veces no tan bueno, tendrá recompensa celestial, tendrá honra. 100 veces más promete Jesús en esta tierra y aún en la eternidad, si todo lo que haces lo haces para su gloria. El techo no dejaba que el paralítico se conectara con Jesús. ¿Qué hay entre Jesús y el paralítico? Un techo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué has permitido que se coloque entre tú y Dios? Pastor, ¿cuál es la solución? Rompe el techo. Lo que se te metió en tu relación con Dios, tienes que quebrarlo para que entonces tú te puedas conectar con Jesús. Tú puedas conectarte con el Señor. Yo te voy a hablar de otro techo que se rompió, que creo que muchos aquí lo han escuchado porque es algo que yo testifico mucho. Hay un techo que se rompió en mi vida que fue la adicción a la pornografía. Eso fue un techo que se rompió, porque a mí eso no me dejaba conectarme con Dios. Esa era la razón por la que con esta noviecita empecé a hacer lo que no tenía que hacer. Esa era la razón porque me llené de tanta contaminación, mi alma, que yo empezaba a buscar saciar mis vacíos con un mal manejo de mi sexualidad. Ese techo un día Dios lo tuvo que romper. Tuvo que quitar la pornografía que impedía que yo pudiese conectarme con Él. De pronto el techo de otros se llama alcohol. De pronto el techo de otros se puede llamar lo que sea, cualquier pecado, una adicción, un vicio, no lo sé, un miedo, un temor, un complejo. El sentir de, no, Dios ama a todo el mundo, pero a mí no me ama. Ese tipo de cosas son techos que hay que quebrar, son techos que hay que romper. No sé qué has permitido que se interponga entre Dios y tú, pero rómpelo, quiébralo, apártalo para que la parálisis se vaya. Para que la parálisis se quite. Ahora seguimos con la historia, porque ya vamos a llegar al milagro y terminamos allí. Quitaron parte del techo de la casa y bajaron al paralítico por allí. Cuando la luz de Jesús está, Él genera cambios. Jesús generó cambio en esa casa y viene transformación y cambios a tu vida por causa de Cristo Jesús. Jesús vio la fe de ellos. Jesús vio la fe. Cuando Él dijo, ven acá, o sea, la gente está normal aquí. Estos hombres tienen que tener demasiada necesidad para romper el techo y colocar a este paralítico. Dice, Jesús vio la fe de ellos. Quiero que sepas que Dios está viendo tu fe. Dios está viendo tu corazón. Y cuando hay muchos predicadores, y pues respeto su aplicación de esa manera, pero cuando yo leí, se dice, la fe de ellos, han dicho siempre, es que vio la fe de los 4 hombres, vio la fe de los 5. Porque tú tienes que tener buena fe para dejar que te encaramen 4 tipos en un techo. Yo me imagino a ese man agarrado de la camilla. ¿Y estos locos qué están haciendo?
Los 5. ¿Y sabes qué veo hermoso allí? Él era paralítico, pero tenía fe. Y los 4 hombres caminaban, pero tenían fe. Porque se puede tener fe en tiempos fáciles o difíciles, en tiempos oscuros o en tiempos claros. Se puede tener fe con el milagro o en la espera del milagro. Fe tiene el que camina y también fe tiene el que no camina. Porque se puede tener fe sin importar lo que estemos viviendo. Se puede creerle a Dios sin importar lo que estemos pasando. Jesús vio la fe de ellos. Ellos tenían tanta fe que creían que algo iba a pasar. Yo sé que a veces el mundo nos grita y los problemas tienen voz. ¿Cuántos saben que los problemas tienen voz? Los problemas nos hablan y tienen voz. Y es una voz que no es agradable, que genera ansiedad, que genera insomnio, que trastorna a la manera en la que vivimos. Pero hoy yo te digo algo de parte de Dios. No pierdas la expectativa de que Jesús puede levantarte de la parálisis, de que el Señor puede hacer algo. El paralítico llegó de último, pero ahora saldrá caminando de la casa. Porque no importa tu turno, lo que importa es que camines. Él llegó de último, pero salió caminando. Porque los últimos serán los primeros. En mi primer ascenso ministerial, cuando soy nombrado pastor por una congregación en la que estuve muchísimos años, en la cual agradezco todo lo que hicieron por mí, todo lo que Dios me dio a través de ellos. Yo tuve 2 ascensos en esa iglesia. Mi primer ascenso, cuando yo recibo el ascenso, se armó como un medio bochinche, por decirlo así. Te voy a explicar por qué. Déjame te cuento la historia. Porque cuando yo asciendo, habían un poco haciendo cola para llegar allí. Habían muchos que llevaban más años que yo en la iglesia. Y no está mal esperar que uno pueda crecer en el servicio a Dios. Pero yo llevaba más tiempo. Pero a Dios se le ocurrió, yo tenía cierta experticia en algunas cosas, pero en otras no. Ellos me llevaban más experiencia. Pero Dios le plació ascenderme. Cuando fui ascendido, cuando recibí esa honra, que la asumí con respeto y con temor y temblor, muchos dijeron, ese llamado que tiene él es llamado de hombre, a él no lo llamó Dios, eso es mentira, y empezaron a hablar. Tanto que rumores llegaron hasta mi propia mamá, mi propia familia. Fue un momento complicado. Yo hasta me llegué a decir, pero ven acá, ¿por qué no hay alegría por algo bueno que me pasó? Eso me confrontó. Y quiero dejar como esto también en el corazón. Si algo bueno le pasa a un hermano tuyo, celébralo, porque eso te va a colocar en el turno de recibir lo que él recibió en algún momento. Entonces, yo veía eso, y cuando me sucedió eso fue algo que fue difícil para mi corazón. Pero llegué de último. Ellos llevaban más años, pero Dios me permitió salir caminando de la casa. Rompió una parálisis, porque ellos no sabían lo que Dios estaba tratando conmigo. ¿Sabes qué estaba tratando Dios? Que toda mi vida, por mi baja autoestima, nunca yo podía creer que Dios me podía tener en cuenta para algo grande. Ellos no sabían que Dios me estaba sanando el alma por lo que estaba pasando. Esa historia de mi vida no la conocían. A veces tú no sabes por qué Dios genera ciertos movimientos. A veces tú no sabes por qué Dios genera ciertas cosas. Entonces, el paralítico llegó de último, pero salió caminando. Ahora vienen los fariseos, siempre los fariseos, tratando de dañar las cosas de Dios, ¿verdad? Viene y dice, ¿por qué se atreve este hombre a hablar así? Porque Jesús le dice, te perdono los pecados. A Jesús hay que estudiarlo. El tipo viene paralítico, y ¿sabes qué le dice Jesús? Eres un pecador que tengo que perdonar. Óyeme, él espera que Jesús le diga, levántate y anda y haga algo. Jesús lo primero que dice, te perdono los pecados. No se mete con la parálisis, se mete con el pecado del hombre. Y los fariseos escuchan eso y dicen, ¿por qué este hombre habla así? Es una ofensa contra Dios.
El único que puede perdonar pecados es Dios. Jesús supo inmediatamente lo que estaban pensando y les dijo, ¿por qué están pensando así? El fariseo estaba diciendo, ¿por qué él habla así? Los fariseos estuvieron callados. Nunca hicieron nada por el paralítico. Pero aquel que está ayudando al paralítico es criticado. A veces tú estarás haciendo cosas para Dios y sentirás que te atacan. Pero síguelo haciendo para Dios porque lo estás haciendo para su gloria. ¿Por qué está hablando así? La luz producirá incomodidad en las tinieblas. Cuando la luz empezó a levantar al paralítico, las tinieblas empezaron a arder. Jesús estaba moviendo el mundo espiritual. ¿No se da cuenta? Los fariseos pueden estar tranquilamente con paralíticos en la casa, pero nunca un hijo de Dios. Un hijo de Dios ve algo paralizado y le da como piquiña. Dice, esto hay que moverlo, esto hay que levantarlo, esto hay que sanarlo. Esta familia, no podemos creer que esta familia tiene que estar así. Dios puede hacer algo. Pero el fariseo ve al paralítico y está callado. Ellos estaban allí y no hicieron nada. Y tú y yo no podemos ser así. No podemos ver que las cosas están mal y no hacer nada. No podemos ser así. Tenemos que ser como Jesús. Si algo está mal, úsame Dios para arreglarlo. Si algo está vacío, úsame Dios para llenarlo. Si algo está torcido, úsame Dios para enderezarlo. No puedo ser así. Entonces, cuando la luz incrementa la potencia, las tinieblas se incomodan. La luz no solamente trae luz, la luz a veces ofende. Y la ofensa, ellos están siendo ofendidos por la verdad que Jesús está diciendo. Le está diciendo al hombre, tus pecados te son perdonados. Ahora Marcos 2:10, y es la última parte de la historia, y oramos. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando, jamás hemos visto algo así. Jesús confrontó a los fariseos. Miren eso. Jesús fue fuerte con el fariseo, misericordioso con el paralítico. Y eso es algo que me ministra, porque Jesús muchas veces será fuerte con aquello con lo que tiene que ser fuerte, y muchas veces mostrará misericordia y gracia con lo que tiene que mostrar misericordia y gracia. Él tenía que corregir al fariseo, tenía que enderezar lo torcido, tenía que decir la verdad, aunque causara incomodidad al corazón de ellos. Entonces Jesús fue fuerte con las tinieblas, no se dejó amedrentar. Escuche esto, Él no dejó de decirle, te perdono, por la opinión de los fariseos. Que tu cristianismo no dependa de lo que opine el mundo. Te voy a decir algo, permíteme prepararte en algo. El mundo no siempre hablará bien de nosotros, porque somos la luz que los incomoda. Somos la luz que los incomoda. Nosotros los incomodamos. No soportan el fuego en nosotros. No nos soportan. Entonces Jesús fue fuerte con las tinieblas. Jesús no condenó al paralítico por su pecado, se lo perdonó. ¿Sabes qué? Permíteme hacer una hipótesis, y si alguien la quiere compartir, creerla conmigo, pues bienvenido. La causa de la parálisis de este hombre, según lo que puedo observar en la historia, era un pecado. Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿De qué vale que yo ponga a este tipo a caminar si se va a levantar y se va a ir a pecar? Yo primero quiero hacer un milagro en su corazón para que cuando lo ponga a caminar sea un testimonio de un milagro. Permíteme decirte esto. Hay cosas que Dios está haciendo primero aquí para después
hacerlas aquí. Primero Dios se está metiendo en tu alma y sanándote para después hacer algo contigo. Yo recuerdo que de las primeras cosas que desató algo de Dios en mi vida fue el día que perdoné a mi papá. No porque era fuerte, perdonarlo fue duro, pero el perdón causó en mi vida que algo se desatara de parte de Dios. Que algo se desatara de parte del Señor. La luz te quita la parálisis. Jesús transformó el paralítico en luz en su casa. Mire lo que hizo el Señor. El paralítico tomó su camilla y salió caminando. Porque Jesús le dice, levántate y anda, toma tu camilla. ¿Sabes qué significa toma tu camilla? Llévate en aquello en lo que estabas acostado, para que le cuentes al mundo de dónde yo te levanté. Y hoy Dios le dice a alguien, tienes que hablarle a otros de tu camilla. Tienes que contarle a otros y mostrarles a otros tu camilla. Miren mi camilla, de esto me levantó Dios. Era un hombre perdido, una mujer que estaba perdida, pero Dios me salvó. Dios me levantó. Tu camilla tiene historia y tienes que contarla. No te la puedes callar. Háblale a otros de lo que Dios ha hecho contigo. Las personas se olvidaron de los fariseos porque se quedaron viendo cómo el paralítico caminaba. Enfócate en aquello que le da gloria absoluta a Dios. Colócate de pie en esta mañana y oremos a Dios. Si te gustó este mensaje, si lo has disfrutado tanto como yo, recuerda suscríbete a nuestro canal, darle like al mensaje y activar la campanita de las notificaciones. No te pierdas lo que Dios está hablando para cada uno de nosotros a través de Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza en Turbaco. Síguenos.